Precious hello, yo soy Alba Mónica y el día de hoy vamos a hablar de los libros que leí durante el mes de abril, que fueron 8 en total. Y ya saben que a mí me gusta empezar con unas grafiquitas, unas estadísticas, un balance, pero antes de eso les quiero recordar que si acaso no se han suscrito a mi canal, que lo pueden hacer aquí y que no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video. De los 8 libros que leí, 3 fueron escritos por hombres y 5 fueron escritos por mujeres. Me van a disculpar si volteo por acá, pero por acá está la computadora. 4 fueron de adultos, 2 fueron juveniles y 2 fueron infantiles. En cuanto al género, 4 fueron de ficción, 2 fueron de fantasía, leí un romance y un libro de no ficción. La manera en la que conseguí estos libros: 4 fueron comprados, 3 fueron de la biblioteca, 1 fue un webtoon, y del habla de los autores 3 eran de habla hispana, 2 de habla inglesa y 3 desconocidos u otros, y 3 fueron autores nuevos para mí y 5 son autores que ya había leído antes. El primer libro del que les voy a hablar es Kim Ji-young, nacida en 1982 si mal no recuerdo. Es un libro que renté de la biblioteca y lo leí para un video que se me hizo muy interesante, un experimento, se los voy a dejar por aquí. Y se trata de una mujer que nació en 1982 en Corea y que se empieza a dar cuenta de los pequeños machismos que hay en su vida. Se me hizo un libro muy interesante y en el momento fue el libro que leí con más rapidez. Se lo estoy mencionando ahorita porque lo leí en marzo, porque cuando hice el wrap-up de marzo se me había olvidado mencionarlo, no sé por qué. Y esta mujer empieza como a personificar a las diversas mujeres de su vida, empieza a personificar a su mamá, empieza a personificar a su suegra. Y su esposo empieza a pensar que tiene algo mal en la cabeza, entonces la lleva con un psicólogo y vemos cómo la infancia marcó su vida, su adolescencia, su trabajo, que tuvo que sacrificar su trabajo por atender a sus hijos, y eso es algo que lo hemos vivido todas, no nada más la gente de Corea. Lo siguiente que leí fue un webtoon que es The Kismet, en el que seguimos a Sarah Lynn, que es una chica que nunca ha tenido su primer beso, y en el primer capítulo su mejor amigo la reta a que bese a alguien completamente random, y había un muchacho dormido en el metro y este es Oliver, que empieza a ser uno de los intereses amorosos. También su mejor amigo se puede convertir en un interés amoroso, y vi por ahí un cliché que honestamente ya no me encanta, que es que todos los personajes masculinos se empiezan a enamorar de la protagonista, y yo creo que eso le bajó unos puntitos. Es una historia muy predecible, aún no la he terminado porque la autora no la ha terminado, voy al corriente, y aunque ya dije que era predecible, de todas maneras se me hizo muy linda. Una de esas historias feel good, como un descansito. Después nos pasamos a El juego del ángel de Carlos Ruiz Zafón, que es la segunda entrega de la tetralogía de El cementerio de los libros olvidados. La primera es la famosísima La sombra del viento, y si acaso no conoces a Carlos Ruiz Zafón, es el autor español más leído después de Cervantes. Y esta es una historia muy difícil de explicar. Seguimos a un autor y eso fue lo que me cautivó en el principio, que era un escritor muy bueno pero con muy mala suerte, con gente que se aprovechaba de él, y él es muy bondadoso, entonces difícilmente puede ver el éxito que se merece por sus novelas. Y por lo mismo de que no recibe el éxito que merece, siempre ha tenido problemas económicos, hasta que un día llega un editor misterioso llamado Andreas Corelli y le ofrece una suma de 100.000 francos, si mal no recuerdo, por escribir un libro muy raro en el que quiere que David Martín, que es nuestro personaje principal, invente una religión completamente nueva, y le va haciendo observaciones y van determinando qué es lo que hace que la gente siga una religión, y eso me pareció muy interesante. Pero luego el libro empezó a caer de mi gracia y empiezan a pasar muchas cosas inexplicables que no había visto yo en La sombra del viento, y al principio no sabía si era un thriller psicológico, si estaba leyendo realismo mágico, y cuando terminé lo hice un poco enfadada porque según yo el autor no nos había hecho la promesa al principio de las hojas. La promesa es algo que se conoce en el mundo de la escritura como lo que el autor te promete que te va a entregar en el libro, ya sea en la parte de atrás o en las primeras páginas. Por ejemplo, si un libro lo estás leyendo en el principio y parece que es de ficción y luego al final te sale con que es realismo mágico de la nada,
tú vas a sentirte como que jugaron contigo, como que te engañaron. Entonces yo no había visto la promesa del autor, pero sí la había sembrado. Y luego lo empezamos a discutir con el grupo de las safonianas y me di cuenta de muchas cosas que había pasado por alto y que afortunadamente mis compañeras sí lo vieron, y terminé amando la historia, me terminó gustando más que La sombra del viento, e inclusive estoy segura que se va a llegar a posicionar entre mis 10 mejores lecturas del año. Spoiler alert. Muchas personas del club amaron a David Martín y lo vamos a seguir viendo en los demás libros. Ahorita a continuación platicaré de alguno de ellos. Y si acaso les interesa leer por lo menos la última entrega de la tetralogía, aún seguimos con el grupo activo, por si acaso, para que me manden algún mensaje en mis redes sociales y yo los agrego al grupo de Telegram. Después de ahí me pasé al Prisionero del Cielo, que es la tercera entrega de la tetralogía, y vemos a los héroes del primer libro, que son Daniel y Fermín, que es el favorito de muchos, y también volvemos a ver a David Martín y algunos personajes nuevos que muchos los vamos a odiar y algunos no tanto. Otro de los personajes favoritos de muchas personas es Isabela, y también vemos aquí qué fue lo que pasó con ella, porque descubrimos su identidad también. Y si acaso terminaste El Juego del Ángel y te quedaste con muchas dudas sin resolver, este libro está aquí para enmendarlo todo, por eso se los recomiendo demasiado. Y ahorita me estoy dando cuenta que lo mejor es leer esta tetralogía en el orden de publicación, porque muchas veces se dice que se puede leer uno solo o que los puedes leer en desorden, pero yo creo que la mejor manera de todas es en el orden de publicación. Terminando, leí Ruina y Ascenso, que es el tercer libro de la trilogía Grisha. De esta serie que acaba de salir en Netflix, súper famosa, yo creo que me voy a esperar tantito porque aún no he terminado la duología de Seis de Cuervos y me da miedo spoilearme, pero aquí les voy a dejar algunas imágenes de esta serie que está en boca de toda la comunidad Booktube, Bookstagram, BookTok. Para no spoilearles tanto el tercer libro, aquí seguimos a Lina, que es una chica que tiene el poder de controlar la luz, y su némesis es el Darkling, o el Oscuro, que tiene el poder de controlar la oscuridad. Y están intentando destruir The Vault, no sé cómo se llama en español, pero es como un mar oscuro donde te metes y hay unos seres malignos que se llaman Volcra, que comen humanos, y como Alina controla la luz, puede controlar a estos monstruos. Eso es lo que vemos en el primer libro. Y Ruina y Ascenso es la conclusión de esta historia. He visto a mucha gente que odia las decisiones que tomó Alina, pero en lo personal este es el libro que más me ha gustado de todos. Me gustó cómo terminó Mal, me gustó cómo terminó Alina, me gustó cómo terminó El Oscuro, y la verdad, no sé, soy rara porque fue el libro que más me gustó de todos y generalmente es el que más odia la gente. Viendo a los libros, como que cada uno se trata de atrapar un Pokémon que es como que le da el poder a Lina. En el primero vemos al ciervo, en el segundo vemos como a un dragón de mar, y aquí vemos como a un pájaro de fuego, que también me recuerdan a Pokémones. Entonces no sé si será la generación lo que me está haciendo pensar en eso. Y la verdad también muchas veces me pregunto qué es lo que le ven al Oscuro por las cosas que hace. Hizo cosas aún más horribles en este libro y solamente me hace preguntarme, ¿todo bien en casa? Entiendo que les guste Ben Barnes, pero el personaje del libro, lo único que dicen es que tiene los ojos grises y que era guapo y que quería conquistar el mundo, pero hace unas cosas tan horribles que, amiga, date cuenta. Después terminé la segunda parte de Mujercitas, que este fue el primer libro que leímos en Marcando Páginas, pero en su momento solo leímos la primera parte. Y al fin, más de un año después, terminé la segunda parte. Básicamente seguimos a las hermanas March, que son Meg, Joe, Beth y Amy, a su familia. Seguimos un poquito más a Laurie, que es este personaje de interés amoroso, que por ahí se hicieron unas decisiones que no me molestaron tanto en la película, pero aquí como que no sé si mi chip cambió después de algunas cosas que aprendí, pero yo creo que de haber terminado las dos partes en el momento que lo leí, no sé si hubiera sido mi libro favorito del año, porque el año en el que lo leí fue mi libro favorito del año. Lo tengo por aquí. Simplemente como que no me quería quedar con la duda, con el sentimiento de que un libro lo tenía incompleto, y ya puedo quitar eso de mi lista de pendientes. Después me pasé a esta chulada de libro, que es Los fantasmas de Fernando, de Jaime Alfonso Sandoval. En la mañana tuvimos la plática con el autor, que se las voy a dejar por aquí para que no se la pierdan. Nos dio
una chulada de consejos, de cosas que no se me habían ocurrido, nos resolvió muchas dudas. Yo creo que me dieron más ganas de llorar de la plática del autor que con el final, porque mucha gente dice que este libro se debería de vender con todo y la caja de Kleenex para la lloradera. Aquí seguimos a Fernando después de que empiezan los 3 meses de suerte fatal, en el que no entra a la escuela de música, lo corta su novia Bea, se le rompe la mano, se muere su perro Domingo y para colmo hereda un hotel de su padre que no había visto en años. Pero después de que le dicen que este hotel vale mucho dinero, eso ya despierta su interés porque él no tenía ninguna intención de volver a ver a su papá. Y entonces acompaña a su tía Queta, que también no la había visto hace mucho tiempo, y a su primastra que no conocía. Y tiene el inconveniente de que como su padre aún no ha muerto, está en el hospital, pues aún no puede heredar sus millones y darle un dinero que le dio a su hermanita, porque su hermanita es todo un personaje. Ella quería ser como contadora o algo así, pero también descubrimos que el hotel está encantado. Hay fantasmas literalmente o no tan literalmente, porque también los fantasmas pueden ser emociones del pasado que se quedan atrapadas, y el autor nos explicó muchos de los libros de cómo vemos que este árbol de aquí es como el pasado de Fernando, que lo está atormentando, que lo está envolviendo y él no se da cuenta, simplemente está triste, necesita ayuda. Y aquí vemos un cometa que también pasa a ser muy importante dentro de la historia. Una de las cosas que más me llamó la atención y que más me encantó es el lenguaje que se utiliza. Creo que son pocos los libros mexicanos que se atreven a escribir con esa pluma coloquial de cómo en realidad habla un mexicano, de que decimos échale ganas. No creo que eso se diga en todos los países hispanohablantes, cosas que a lo mejor y nada más nosotros entendemos, pero el autor nos explicó que es parte de la cultura que este libro pretende transmitir, y era una cosa muy importante que no podían editar para otros países para que le entendieran, pero con el contexto todo queda clarísimo. Esta es una historia de amistad, de perdón, de relación de padres e hijos, de cómo nos afectan, de cómo muchas veces logramos cometer los mismos errores que hicieron nuestros padres, aunque muchas veces nosotros decimos de que yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi mamá, pero muchas veces si no se pide ayuda quedas envuelto en el pasado. En fin, es una historia de perdón, amistad y esperanza, y definitivamente va a estar en mi top 10 de lecturas. Otro spoiler alert, este fue un mes muy bueno de lecturas ahorita que lo estoy pensando. Y ya por último, el libro que terminé al final fue el de Querida y Yahuele, Cómo educar en el feminismo, y este es por la famosísima autora Chimamanda, y escribió este libro después de que una amiga le pidió un consejo para educar a su hija bebé, a su hija infante feminista, y le dijo ¿cómo puedo hacer para que mi hija empiece a ser feminista desde chiquita? Y le hizo una lista de 15 consejos que muchos no me había dado cuenta de lo importantes que son, como por ejemplo que la ropa no tiene nada que ver con la moral de una persona, simplemente es ropa, simplemente son gustos. Y aún me sigue impresionando la gente que dice que no es feminista, porque yo creo que muchas veces se imaginan que no son feministas porque dicen que no son las llamadas feminazis, pero como ya dije en muchos videos, feminista es simplemente que quieras que te traten con el mismo respeto y dignidad que a un hombre. Si acaso les interesa educarse más en este tema, se lo recomiendo muchísimo porque es un libro súper chiquito, súper delgadito, se lee yo creo en 1 hora o menos. Y ese sería el último libro del que les voy a hablar el día de hoy. Muchas gracias por haber venido a platicar. La frase secreta es libros leídos en abril. Deja eso en la cajita de los comentarios para que yo sepa que te quedaste hasta el final y que me hagas muy feliz. No te olvides de darle like. De que tengo redes sociales, tengo TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, todos se los dejo siempre en la cajita de la descripción. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.